Bueno, vamos a continuar viendo lo que es la estructura base de un contrato y la estructura cambia dependiendo del código que estemos respetando. Nosotros tomamos ahorita el código penal, el código civil federal y la estructura base que contiene es esta. Empezamos por el título, que es de lo que va a tratar. En este caso podría ser de arrendamiento, de dación, etcétera. Luego va a contener el lugar y fecha donde se celebra. Tiene que ser muy específico para que si hay una causa de recesión o algo así, se pueda especificar dónde se firmó ese contrato. Ahí mismo deben venir los nombres de los contratantes, deben venir los dos especificados con su nacionalidad, edad al momento de firmar y diferentes datos que se pueden manejar para que igual si hay una causa de recesión, de cumplimiento, etcétera, sea más fácil el poder exigir el cumplimiento de las obligaciones, ya que si no ponemos algún dato en específico, podría tomarse como obscuridad y no habría un claro contrato y no podríamos exigir nuestro derecho que tenemos. Sigue el preámbulo y aquí está primero la exposición de motivos. Aquí vamos a fundar las causas por las cuales estamos firmando este contrato. Si queremos que sea un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, especificaremos claro por qué se quiere arrentar este inmueble y los antecedentes, que son los hechos o situaciones relevantes de este contrato. Esos tampoco se pueden pasar por desapercibidos, ya que en el contrato vamos a especificar cuáles son los lugares a los que podremos estar habilitados y los derechos que especificamos. Seguimos con las cláusulas. La primera de estas es el objeto, que es para qué queremos hacer este contrato, la causa principal de el que lo vayamos a firmar. En resumidas cuentas es eso, pero es principalmente nuestro tema del contrato. Luego las obligaciones. ¿A qué se compromete cada parte a hacer? Esto es fundamental aclararlo, ya que si no especificamos una cláusula de obligación bien, nuestra contraparte podría decir que esto no está firmado en el contrato, lo cual será cierto, y no podremos exigir ese derecho. Luego vamos a poner el precio o la prestación, que significa que cuánto vamos a aportar por determinado derecho o qué es lo que vamos a hacer para obtener determinado derecho. Es una parte de la obligación, pero más enfocada al dinero o a lo que tenemos que realizar. Sigue la vigencia, que es cuánto va a durar este contrato. Generalmente tiene una vigencia dependiendo a lo que tratemos. Por ejemplo, arrendamientos se pueden hacer desde 6 meses, un año, etcétera, pero siempre tienen que tener un fin para volver a firmarlo. También tenemos el lugar de cumplimiento, que este es donde va a ser cumplidas las obligaciones que estamos exigiendo, los derechos y las prestaciones. Y por último, la jurisdicción o competencia, que es donde podremos llevar asuntos de tipo judicial si en algún momento lo requerimos. Eso se puede establecer en el contrato, poniendo solamente que si hay algún problema judicial, se resolverá en tal tribunal y ahí se va a esclarecer todo. Seguimos con las firmas. Tienen que firmar ambas partes del contrato, que es la primero, y puede haber testigos. ¿Esto para qué? Si en algún momento tenemos un problema igual de tipo judicial, sería más fácil llamar a nuestros testigos que firmaron el contrato, ya que ellos ya pueden dar validez de que se celebró bien este contrato y no hubo una alteración a un vicio de la voluntad. Entonces tenemos un testigo claro para un caso futuro. Seguimos con los anexos adicionales, que en este caso son documentos que nos piden para firmar el contrato. En este caso podríamos ver igual el arrendamiento, que muchas veces nos piden dar el acta de nacimiento, dar nuestra credencial de lector, solamente para corroborar ciertos datos y que pues tengamos un modo de vida honesto y pues que no andamos en malos pasos. Más que nada para esto se piden. En algunos otros podríamos poner un documento adicional, un pagaré, podríamos poner como un documento adicional un compromiso de pago, etcétera. Y por último tenemos las cláusulas adicionales, que estas se pueden poner solamente en ciertos casos, en cierto tipo de contratos. La primera es la confidencialidad, que es no hablar nada sobre el tema. La segunda es de no competencia, significa que si yo estoy haciendo algo contigo, no puedo hacer lo mismo con otra persona. También tenemos arbitraje, que es solamente para mediar los casos que tengamos.
Y el último es resolución de juicios extrajudiciales, que es pues para si en algún momento tenemos una discusión o queremos llevar algo por la vía legal, lo podamos hacer, pero ya va a venir especificado las cláusulas de los compromisos que teníamos.